Salve amici ego sum, Fran Alessandro Guamán Díaz. Para mí, derecho romano es preceptos. Salve Avicii, ego sum, Xiomara Jazmín Flores Irineo. Para mí, derecho romano es conexión. Salve amici, ego sum, Mariel Victoria Sáforas Orozco. Y para mí, el derecho romano es herencia. Salve amici, ego sum, Chiara. Para mí, el derecho romano es identidad jurídica. Salve amici, ego sum, Ximena. Y para mí, el derecho en la palabra es herencia. Antes de comenzar, nos resulta imprescindible presentar el libro que direccionó nuestra labor de análisis e indagación. El libro es Introducción al Derecho Romano de Elvira Méndez Chan, publicado el año 2019 dentro de la colección Lo Esencial del Derecho, que pertenece al fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta colección hace llegar a los estudiantes y profesores de Derecho y público en general un desarrollo sistemático y actualizado de materias jurídicas vinculadas al derecho público, al derecho privado y a las nuevas especialidades incorporadas por el proceso de la globalización y los cambios tecnológicos. La colección consta de 100 títulos que son publicados a lo largo de varios meses. Los autores son en su mayoría reconocidos profesores de la PUC y son responsables de los contenidos de sus obras. Las publicaciones no solo tienen calidad académica y calidad expositiva, sino también responden a los retos que en cada materia exige la realidad peruana y respetan los valores humanistas y cristianos que inspiran a nuestra comunidad académica. Al referirnos al derecho romano, se podría pensar que hay un solo concepto, pero no, hay varias maneras de entenderlo y por ello vamos a tocarlo a continuación. El derecho romano se puede abarcar en dos sentidos, en sentido restringido y en el sentido amplio. En el sentido restringido, que nació con la fundación de Roma y es aplicado por autoridades romanas dentro del imperio. Este sistema jurídico estuvo vigente en Roma desde el año 753 a.C. hasta el año 476 después de Cristo en Roma Occidente y en Roma Oriente hasta el año 1453 después de Cristo. El derecho en Roma se formó a partir de varias fuentes a lo largo de los siglos, como por ejemplo la ley de las 12 tablas, el Códex Teodosiano y el Digesto del emperador Justiniano I. En el sentido amplio, el derecho es usado por el pueblo bárbaro o extranjeros con influencias romanas tras la caída de Oriente y de Occidente. Las leyes romano-bárbaras que fueron incorporados en conceptos, instituciones y principios romanos a la norma locales, con el fin de aplicarlas a la población sometida a los bárbaros. Ejemplos claros son la Lex Romana Visigotorum o Brevario de Alarico, que fue aplicada en la península ibérica. Por otro lado, la Ley Romana Burgundionum, para quienes estaban bajo de autoridades borgoñas en territorio francés, y el Edictum Theodorici, que se aplicó a los ostrógoros y romanos. El derecho romano no fue un sistema rígido e inmutable, sino que evolucionó a lo largo de los siglos, en respuesta a transformaciones sociales, políticas y económicas. Este derecho pasó por varias etapas. En el periodo arcaico, la ley de las 12 tablas por tomar como ejemplo. En el periodo clásico, se desarrollaron instituciones jurídicas más sofisticadas, influenciado por juristas como Gallo y Ulpiano. En el periodo posclásico, adaptación a la centralización imperial y recopilación de normas, todas estas insertadas en el Corpus Ius Civilis de Justiniano. La evolución tuvo respuestas a cambios sociales, por ejemplo, en la expansión de derechos para ciudadanos no romanos, como el Edicto de Caracalla, que otorgó la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio.
En el ámbito político, la transformación de Roma de una república a un imperio, modificando así la estructura jurídica y administrativa. En el ámbito económico, se desarrollaron normas sobre contratos, comercio y propiedad para facilitar el intercambio económico en el Mediterráneo. Ahora, la influencia que fue notable en el derecho contemporáneo, que fue el derecho romano en el Corpus Ius Civilis de Justiniano, sirvió de base para los sistemas jurídicos europeos y latinoamericanos. Estos conceptos son: en propiedad, el dominio, la posesión; en obligaciones, los contratos, responsabilidades civiles, etc. En personas, la ciudadanía, la capacidad jurídica, entre otros. Grandes especialistas en el derecho romano, mediante sus obras, quisieron abarcar todos los temas regulados por el derecho romano a lo largo de todos los siglos. Frédéric Carl von Savigny, en su obra Historia del Derecho Romano en la Edad Media, abarcó la fundamentación sobre la evolución del derecho romano después de la caída del imperio. En su otra obra, Sistema del Derecho Romano Actual, explica los principios del derecho romano aplicados en la época en la que él vivía. Nos referimos a los años 1800. Por otro lado, el alemán Theodor Mommsen, teniendo también obras muy destacadas como la Historia de Roma, que fue su obra más famosa y por la que recibió el Premio Nobel de Literatura en el año 1902. Otra obra destacable también, El Derecho de Obligaciones en el Derecho Romano, que es un estudio sobre el sistema jurídico romano y sus principios de obligaciones. A pesar de estas magníficas obras, no se ha logrado abarcar todos los temas que fueron tratados en el derecho romano, y que esto tomaría muchos más volúmenes para poder hacer un estudio profundo. El derecho romano no se limitó al derecho privado. Más aún, en el sistema jurídico romano se desarrollaron una serie de normas e instituciones de derecho público que pueden servir de antecedentes y referentes actualmente. Estos se pueden evidenciar en obras de romanos como Lobrano, Poletti, Rinaldi, que también en el Perú personajes como Rubio Correa, Siles Vallejo analizaron las instituciones constitucionales romanas, siendo así interesante el desarrollo constitucional en la República cuando se limita el ejercicio del poder y se hace efectiva la responsabilidad política y jurídica de quien incumple la Constitución romana. Tal fue el caso como el cónsul Cicerón frente a la conspiración de Catilina en el año 63 a.C. Considerando temas que corresponden al derecho público en Roma, veremos que hubo desarrollo importante en varios ámbitos, como en el derecho constitucional, que se limitó el poder político, que se reflejaba en instituciones como en el Senado, los magistrados y la provocatio ad populum, o sea, derecho de apelación al pueblo, que trataba que cualquier ciudadano que haya sido condenado por un magistrado pueda apelar ante la Asamblea Popular, evitando así abusos de autoridad. En el derecho penal, hubo normas que establecieron los crímenes y los juicios públicos, como el crimen de peculado establecido por Lex Julia o el crimen de adulterio.
En el derecho procesal se otorgaron diversas acciones e interdictos. En el derecho tributario se establecieron distintos tributos para los ciudadanos romanos, como por ejemplo la 40ª litium, que fue un impuesto sobre los litigios judiciales, teniendo como tasa el 2.5% de estos litigios. En el derecho internacional se realizaban tratados foedara, y que estos se realizaban bajo el Jus Fetiale, que es un conjunto de normas y rituales que regulaban las relaciones diplomáticas y las declaraciones de guerra. Estos tratados así eran considerados vinculantes, o sea, obligatorios, no solo jurídicamente, sino también moralmente. La violación de este tratado, o foedeus, podía justificar una guerra legítima. Ahora, en la actualidad de estos tiempos, nos hacemos preguntas importantes con respecto al derecho romano aplicado en la actualidad. ¿Qué momento histórico tomamos en cuenta para estudiar el derecho romano? ¿Qué marco jurídico se analizará? El derecho romano es la base del derecho moderno y sus fuentes se perdieron. Leyes, códigos y jurisprudencia, así como el digesto de Justiniano, se perdieron o fueron modificados por compiladores. Aún así, el Corpus Juris Civilis sigue teniendo trascendencia e influyen en las leyes de hoy en día. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Bueno, para comenzar, ¿qué son las fuentes? En el derecho romano, las fuentes son los medios a través de los cuales se creaban las normas. Estas se van a dividir en dos categorías: las fuentes no escritas. Dentro de ellas se encuentra la costumbre basada en las prácticas sociales arraigadas y decisiones de los órganos como el Senado, los comicios, que en ese entonces eran asambleas populares. Y las fuentes escritas, como leyes, como la ley de las 12 tablas, del periodo 451-450 a.C., que por cierto es el primer código escrito en Roma, jurisprudencial y constituciones imperiales, ¿no? Edictos, mandatos y decretos emitidos por los emperadores. Ahora, ¿cuál es su importancia? Estas fuentes no solo regulaban la vida en Roma, sino que sentaron bases del derecho moderno, como por ejemplo el formalismo romano y la codificación justiniana. Ahora, en el segundo punto, podemos hablar sobre la dificultad de acceso, pérdida y modificaciones, ¿verdad? Primero, entendemos un primer problema, ¿no? Pérdida de textos originales. Por ejemplo, el emblemático texto de la ley de las 12 tablas, aunque fue grabada en bronce, ningún fragmento original sobrevivió. Solo los conocemos por citas en obras de Cicerón o Livio. Los escritos de los juristas clásicos como Juliano o Mondestino se perdieron en su mayoría. El segundo problema son las modificaciones posteriores. Los textos que si conservamos fueron alterados, ¿cómo? Interpolaciones justinianas. Cambios introducidos en el digesto para adaptar los textos clásicos del siglo VI después de Cristo. Por ejemplo, el jurista Ulpiano hablaba de la bona fideos, buena fe. Fides, buena fe. Pero los compiladores de Justiniano añadieron matices como un poco cristianos. En consecuencia, estas alteraciones generan dudas sobre la autenticidad de los textos. Por eso, los expertos deben comparar versiones, usar métodos filosóficos para reconstruir los originales, ¿verdad? Ahora, como tercer punto tenemos el digesto modificado. Analizaremos el digesto modificado. Bueno, primero, ¿qué es el digesto? No es una parte del Corpus Juris Civilis, compilado por Justiniano I en el año 533 después de Cristo. Recoge un aproximado de 9.000 fragmentos de 39 juristas romanos desde el siglo I a.C. hasta el siglo III después de Cristo.
Las modificaciones claves. Redacción alterada. Bueno, los compiladores resumieron, combinaron o reescribieron textos para eliminar contradicciones. Por ejemplo, el concepto de dominio, propiedad, fue ajustado para reflejar la centralización imperial. Segundo, la omisión de textos. Los fragmentos se extrajeron de obras completas, perdiendo su marco original. Entonces, ¿por qué usarlos? Es la única compilación completa que nos queda. Segundo, la base del Jus Commune europeo se estudió en universidades, como por ejemplo la de Bolonia o la de Salamanca. Y por ejemplo en nuestro país, Perú, por ejemplo, el digesto se enseñaba en la Universidad Mayor de San Marcos desde el siglo XVI. Entonces podemos decir que en resumen, las fuentes del derecho romano son un legado incompleto pero invaluable. Y su estudio requiere cruzar datos históricos, jurídicos y filosóficos. Bueno, ya que se evidencia una gran limitación para acceder a las fuentes jurídicas romanas, Elvira Méndez propone considerar a las codificaciones que estuvieron vigentes en el territorio romano, y entre ellas la codificación del emperador Justiniano, y que es conocida como el Corpus Juris Civilis, ello porque la codificación fue ordenada por Justiniano I, y en consecuencia el digesto, las instituciones, el código y las novelas entraron en vigor oficialmente en el territorio romano en el siglo VI después de Cristo. Además, porque estos códigos fueron estudiados por los glosadores y posglosadores, tuvieron una importante influencia en el jus commune en Europa y fueron considerados en la construcción de los derechos locales y de los reinos que se expandieron al resto del mundo a partir del siglo XV después de Cristo. Posteriormente, el derecho romano justinianeo fue recibido en distintos territorios como parte de la acción colonizadora. En el año 529, el emperador Justiniano inició un ambicioso proyecto: recopilar todo el derecho clásico romano, el Ius Vetus. Antes de compilar, resuelve disputas entre las escuelas jurídicas sabiniana y proculeyana mediante la 50 decisiones que zanjan estas diferencias. Luego, por la Constitución Deo Actuore, encarga al jurista Triboniano una comisión para esta tarea. 3 años después, en el 533, se publica la Constitución Tanta, que presenta el digesto, también llamado digesta o pandectas, compuesta por 50 libros. Esta obra reúne el mayor caudal doctrinal del derecho romano. Al mismo tiempo, Triboniano, Teófilo y Doroteo redactan las instituciones, un manual de enseñanza inspirado en Gallo, promulgado mediante la Constitución Imperatoriam Majestat. Está dividido en 4 libros sobre personas, propiedad, sucesiones, contratos, delitos y acciones judiciales, que tuvo valor tanto pedagógico como normativo. Más adelante se forma un código con el Codex Repetitae Praelectionis, promulgado en 534. Contiene 12 libros sobre el derecho eclesiástico, privado, penal, administrativo y público. En solo 6 años, Justiniano consolidó el derecho romano en un sistema ordenado, pero su labor siguió con nuevas leyes. Las novelas, que introducían reformas religiosas, administrativas y privadas y se recopilaron en colecciones como el Epitome Filiani y el Authenticum. Estas 4 obras, instituciones, digesto, código y novelas, formarán desde el siglo XVI el Corpus Juris Civilis, título dado por Dionisio Godofredo para distinguirlo del derecho canónico. Justiniano no solo quiso preservar el pasado, sino adaptarlo a su época. Por eso autorizó modificaciones en los textos llamadas interpolaciones para que el derecho respondiera a las necesidades sociales de su tiempo, así como también a lo largo de los años se ven distintas modificaciones. En ese sentido, el Corpus Juris Civilis es clave porque muchos principios que usamos hoy nacen allí. Por ejemplo, la figura del contrato consensual, el enriquecimiento sin causa, la acción reivindicatoria para reclamar la propiedad o la distinción entre posesión y propiedad. También introdujo ideas como la buena fe contractual y la responsabilidad civil por daños fundamentales en los códigos civiles modernos de Europa y América Latina. Su sistematización sirvió como modelo para construir el derecho civil en países como Alemania, Francia, Italia y también influyó en América Latina. En el Perú, el Corpus Juris
civilis se estudió desde la colonia en universidades como San Marcos y San Cristóbal de Mogamanga, donde se analizaban el digesto y las instituciones. Esto formó a juristas criollos en derecho romano y su influencia continuó en los códigos civiles de 1852, 36 y también en 1984, que conservan estructuras y conceptos romanos, por ejemplo el uso del término obligación, la clasificación de bienes y la transmisión hereditaria. Incluso hoy la enseñanza del derecho civil en facultades peruanas parte de esta tradición romana. ¿Por qué seguimos estudiando derecho romano en pleno siglo XXI? Porque no es un vestigio, es la herramienta vital de todo jurista. Primero, porque es el alfabeto común de todo sistema jurídico, desde el civilismo europeo hasta el common law estadounidense. Todos pisan los mismos cimientos romanos. Segundo, porque con el derecho positivo se quiebra, recurrimos al derecho romano para analizar el origen de las normas y poder reconstruir una respuesta con fundamentación. Tercero, porque nos permite afrontar los desafíos de la actualidad. Justicia ambiental, derecho digital, bioética. Recurrimos a reinterpretar principios romanos como la justicia, buena fe y equidad. Del Imperio Romano a nuestras repúblicas modernas, el derecho romano sigue marcando el rumbo legal de América Latina. En Perú, el derecho romano ha influido en más que el Código Civil, también en el derecho penal, procesal y la doctrina. El uso del principio favor libertatis en el proceso penal y la figura del cuasi contrato en el derecho privado muestran una fidelidad jurídica al legado romano, que sobrevive desde el siglo XIX. Chile no solo redactó el primer código civil moderno en la región, Bello incorporó ideas romanas con una visión propia, buscando un equilibrio entre el jus civili y el derecho natural moderno. El derecho romano influyó incluso en su jurisprudencia constitucional. Principios como la legalidad, el daño injusto y la presunción de inocencia tienen raíz romana. En Brasil, el jurista Teixeira de Freitas adaptó el derecho romano al portugués americano, creando una visión original del derecho codificado. En el actual Código Civil 2002, conceptos romanos como capacidad, posesión o nulidad absoluta conservan su definición tradicional. Incluso el término dominus se mantiene en la práctica notarial. Colombia heredó el código chileno, pero hizo suyas muchas instituciones romanas. La Corte Constitucional colombiana cita el derecho romano como fuente interpretativa en temas como familia, filiación y responsabilidad civil. Además, el estudio del Corpus Juris Civilis forma parte del pensum de varias facultades de derecho. En Argentina, el derecho romano no solo vive en el antiguo Código Civil de Vélez Sarsfield, también es materia obligatoria en las universidades desde el siglo XIX, formando la base de la enseñanza jurídica nacional. Incluso, tras el nuevo Código Civil y Comercial del año 2015, conceptos como la buena fe y actos jurídicos se mantienen vigentes. México fusionó influencias, el derecho romano llegó por la vía española y francesa, y fue adaptado al derecho federalista. En la Suprema Corte, los fallos sobre contratos o propiedad frecuentemente citan doctrinas romanas como la restitutio in integrum y el principio de autonomía de la voluntad. Cada país latinoamericano adaptó a su manera el derecho romano, pero todos lo reconocen como la raíz viva de su identidad jurídica. El derecho romano en las legislaciones europeas. El derecho romano constituye uno de los pilares fundamentales del sistema jurídico europeo. Su influencia, particularmente en los países de tradición romano-germánica, ha sido decisiva en la formación, desarrollo y consolidación de sus ordenamientos jurídicos. Esta herencia jurídica milenaria, surgida en el contexto del Imperio Romano, perdura hasta hoy en múltiples códigos civiles europeos, configurando principios, categorías y estructuras normativas esenciales. Codificación. En primer lugar, el derecho romano ofreció un sistema jurídico racional y sistemático que sentó las bases para el derecho codificado moderno. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, el Corpus Juris Civilis, compilado bajo el emperador Justiniano en el siglo VII, fue redescubierto en Europa Occidental durante la Edad Media, especialmente en la Universidad de Bolonia. Este redescubrimiento marcó el inicio del Jus Communis, una forma común de derecho que coexistía con los derechos locales y que tuvo una profunda repercusión en la jurisprudencia europea. Un ejemplo claro de esta influencia es el Código de Napoleón, que adoptó muchas estructuras y conceptos del derecho romano, como la distinción entre personas, cosas y acciones, el cual a su vez sirvió de modelo para otros códigos civiles europeos como el Código Alemán de 1900 y el Código Civil Italiano de 1942. Estos ordenamientos retoman conceptos romanos como la obligación, propiedad, sucesiones, reflejando la revivencia del derecho antiguo en el contexto jurídico contemporáneo.
principio de buena fe. Este se utilizó en el derecho civil europeo de forma amplia, como criterio de interpretación y ejecución de los contratos. Proviene del derecho romano clásico, donde de modo particular Justiniano otorga a los jueces aquella libertad característica de las autoridades eclesiásticas, encargadas de juzgar, quienes más que a la letra de la ley obedecen en sus fallos a los sentimientos de justicia y humanidad. Hace obligatarios a los litigantes el juramento tactis scriptoris de proceder de buena fe, priva de acciones al actor que rehúsa prestar el juramento de calumnia, ordena que se considere confesus el demandado que se niega a prestarlo, y emana otras leyes encaminadas a evitar el engaño de los que conocen poco el procedimiento. ¿Para qué es importante conocer el derecho romano en el ámbito jurista? La misión del jurista, afirmaba la Torre Segura, con el tiempo se ha ido desdibujando, ofreciendo una estampa cada día más difusa, de tal manera que ha pasado de ser un defensor de la justicia a convertirse en un técnico limitado a funciones concretas, en ocasiones secundarias, destinadas la mayoría de las veces a encajar en operaciones comerciales dentro de la legislación vigente. Por ello es imprescindible conocer la metodología jurídica romana, basada en la interpretación lógica, la analogía y la equidad, la cual ha contribuido al desarrollo del pensamiento jurídico sistemático que supere la condición de mero técnico de derecho y que comprende el derecho en conexión con la realidad social, donde el jurista interprete el derecho y lo critique con el propósito de lograr una sociedad más justa a la cual debe servir. Los aportes del derecho romano a la educación jurídica del disidente se pueden observar desde distintas facetas. En primer lugar, tenemos a la educación práctico-utilitaria. El jurisconsulto romano se valía de múltiples recursos técnicos jurídicos en la elaboración de casuística, infiriendo principios y reglas para fundamentar la resolución de los casos, adecuando y creando novedosas figuras jurídicas y desarrollando esta labor con independencia y amplitud. Por lo tanto, desde el punto de vista del método de los juristas romanos y de su riqueza casuística, podemos afirmar que estamos ante el instrumento más eficaz para iniciarse en el razonamiento jurídico. Segundo lugar, la educación teórico-doctrinal, que los jurisprudentes romanos, lejos de la abstracción y teniendo en cuenta la coexistencia de diversos extractos jurídicos, expresan mediante principios y reglas sin intención de que queden encuadrados en delimitaciones lógicas y rígidas, del derecho que emerge naturalmente de la vida en sociedad. En tercer lugar, la educación teórico-práctica, es decir, este proceso se desprende claramente de la experiencia jurídica romana, de la función que desempeñan sus jurisprudentes, como se evidencia especialmente en el Digesto 43. Desde su descubrimiento en Bolonia, el Digesto de Justiniano constituye un vasto depósito de saber jurídico utilizable. Por tanto, desde el punto de vista del método de juristas romanos y de su riqueza casuística, podemos afirmar que estamos ante el instrumento más eficaz para iniciarse en el razonamiento jurídico. En suma, el derecho romano no solo ha dejado una huella lingüística y conceptual en las legislaciones europeas, sino que también ha moldeado su estructura y su lógica interna. Su legado continúa vigente en la codificación, interpretación y aplicación del derecho romano, demostrando la atemporalidad de un sistema jurídico que, aunque originado en la antigüedad, sigue siendo fundamental dentro de la justicia moderna. En la actualidad se fundamenta en que el derecho romano es la base de ordenamientos jurídicos que forman parte de la familia romano-germánica y por lo tanto del derecho peruano. Si queremos conocer mejor el derecho peruano y hacer aportes concluyentes con sus raíces, no podemos dejar de lado su estudio e investigación. Si bien el derecho romano es complejo y amplio, es formativo para quien quiere saber acerca del derecho. También contribuye a construir los conocimientos jurídicos y desarrollar la argumentación. Cuando hablamos de derecho romano, no solo nos referimos a leyes antiguas o textos en latín. En realidad nos referimos a un sistema jurídico completo que fue aplicado por las autoridades romanas desde el año 753 a.C. hasta la caída del imperio. En este caso nos enfocamos en su sentido restringido, especialmente en una de sus codificaciones más importantes, el Corpus Juris Civilis. Compilado bajo el emperador Justiniano, esta obra tenía una influencia fundamental en la formación de la tradición romano-germánica,
base de muchos sistemas jurídicos actuales como los de Europa, América Latina y por supuesto el Perú. Aunque comúnmente se piensa que el derecho romano se centraba solo en relaciones privadas, lo cierto es que también abarcó aspectos del derecho público, como por ejemplo normas constitucionales que limitaban el poder del imperium, sanciones penales como las del crimen de peculado o adulterio, reglas administrativas para la organización del gobierno, normas tributarias para el cobro de impuestos y acuerdos con otros pueblos a través de la Ius Fetiale. Todo esto demuestra que Roma no solo creó leyes, sino que desarrolló un verdadero sistema jurídico integral. Ahora bien, ¿por qué seguimos estudiando el derecho romano si el mundo ha cambiado tanto? Porque es como la raíz de un árbol. Aunque las ramas se extiendan en distintas direcciones, todas se alimentan de esa base. Esta raíz ha nutrido conceptos como la propiedad, la obligación de la persona jurídica, que hoy siguen presentes en nuestros códigos. Además, estudiar derecho nos permite tres cosas esenciales. Primero, entender el origen común de muchos ordenamientos jurídicos actuales. Segundo, criticar de manera sólida el derecho positivo, sobre todo cuando hay rupturas de coherencia o fallas estructurales. Y tercero, construir soluciones jurídicas consistentes para los desafíos actuales. Y sí, aunque en Roma no se hablaba de trasplantes, inteligencia artificial o criptomonedas, muchos de sus principios siguen ayudándonos a interpretar estas nuevas realidades con base y criterio. Eso sí, es fundamental evitar errores anacrónicos. No todo término en latín viene del derecho romano. Por ejemplo, palabras como specificatio no están en las fuentes clásicas y status no significaba estado como lo entendemos hoy, sino simplemente condición o situación jurídica. En cambio, sí existían ideas como la res publicae y el populus romanus, ya que reflejaban una conciencia colectiva sobre lo público. Por otro lado, no hay que olvidar que el derecho romano se expandió más allá de las fronteras de Roma, primero por medio de las guerras de conquista y luego a través del colonialismo europeo. Así se convirtió en la base jurídica común de numerosos estados modernos que aun con sus diferencias siguen compartiendo ese legado jurídico. En resumen, el derecho romano no es solo una antigüedad que memorizamos para un examen, es una herramienta viva y una tradición jurídica que sigue nutriendo el presente. Estudiarlo es fundamental para entender de dónde viene nuestro derecho, cómo se ha transformado y hacia dónde puede ir, porque un árbol sin raíz no puede crecer y un derecho sin memoria tampoco.